Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Estábamos deseando reencontrarnos con el Faro de la Abadía y tener este espacio de conversación, de memoria y de imaginación. Y vamos a abrir la temporada con dos personas muy importantes y muy interesantes para nosotros. Antes de presentarlas, como suelo hacer, os recuerdo cuál fue el motor de esta propuesta que ahora da su tercer paso. Estamos en el tercer año de El Faro de la Abadía. Y suelo recordar algo que titulo El teatro piensa, el teatro da que pensar. Y digo que acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido quienes trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía, pero que nombremos también el pensamiento expone una convicción, la convicción de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía. Cada tarde que nos reunimos, lo aclaramos cuanto antes, decimos que la Abadía no aspira a ser faro de nadie, la Abadía busca faro y para ello convoca a pensadoras y pensadores que en conversación con creadoras y creadores teatrales puedan ayudarnos a pensar y en particular a pensar el teatro y a pensar las exigencias a que se enfrenta hoy el teatro y los desafíos que hoy el teatro ha de enfrentar. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía es reino de lo abstracto, de las ideas. El teatro, reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen, el teatro dio que pensar. Su existencia misma dio que pensar. ¿Por qué el teatro? Esa no es una pregunta de respuesta obvia. También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no solo es un arte en que cabe el pensamiento, sino, me parece, lo es en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que puedan hacer las suyas hasta el límite, a la griega, hasta la muerte, también es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que los filósofos aún no saben nombrar o no se han atrevido a nombrar. El teatro puede interpelar al espectador suspendiendo ante él la pregunta que nadie ha formulado. Todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro, que aspira con modestia, pero también con ilimitada ambición, a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que tienen preguntas que compartir. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía al teatro y el teatro desafía a la filosofía. Y hoy tenemos a dos personas muy importantes y que nos van a ayudar a pensar. Les contaba en la extraescena que solemos ubicar escénicamente al filósofo en el centro, porque es como el que viene a jugar en nuestra cancha, ¿no? Y es a él el primero que presentamos. Si bien en este caso se trata de alguien a quien estoy seguro muchas y muchos conocéis, habéis leído en sus libros, en sus artículos. Hace unos días escribió un artículo extremadamente interesante y provocativo sobre lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania y en Líbano, y también ha escrito libros que nos han entregado mucho. Santiago Alba Rico es escritor y ensayista, estudió filosofía en la Complu, en la universidad vecina, ha publicado más de 20 libros sobre política, filosofía y literatura, así como 3 cuentos para niños, un poemario y una obra de teatro. Entre sus publicaciones se cuentan, no diré en qué años se editaron, por ir más rápido, Las reglas del caos, La ciudad intangible, Leer con niños,
Capitalismo y nihilismo, el naufragio del hombre, noticias, penúltimos días, ser o no ser, entre paréntesis, un cuerpo, todo el pasado por delante. Qué título tan interesante, todo el pasado por delante. Nadie está seguro con un libro en las manos, este no lo es menos. 14 palabras para después del capitalismo, España y de la moral terrestre entre las nubes. Ha colaborado con distintos medios de comunicación, Público, Cuarto Poder, CTX, ARA, el diario.es, El País, entre otros, y hace unos años recogió bajo el título Última Hora sus colaboraciones radiofónicas en el programa Carne Cruda, que algunas y algunos escuchasteis. Quizá no todas sabéis que fue guionista del programa de televisión La Bola de Cristal, que a lo mejor os provoca recuerdos felices. Durante años ha dado clases de literatura en el Instituto Cervantes y desde 1988 ha vivido en distintos lugares del mundo árabe. Ahora mismo su lugar de residencia fundamental es Túnez, pero ha pasado también mucho tiempo de su vida en Egipto y ha traducido al castellano al poeta egipcio Naguib Surur, disculpa si lo pronuncio mal, y al novelista iraquí Mohamed Jidair. Ana Serrano Gatel es una directora escénica joven, pero que ha hecho trabajos ya muy importantes y muy maduros, y le agradecemos mucho que nos acompañe. Graduada en Comunicación Audiovisual en la Pompeu, ¿no? Es en la Universidad Pompeu Fabra, se ha formado en Dirección y Dramaturgia en Eolia, una escuela de Barcelona, y en la Beckett, en la hermana Sala Beckett, de la que hoy es coordinadora artística y directora de programación. En la Beckett ha sido también coordinadora de Els Malnascuts, perdona mi mala pronunciación de vuestra bella lengua, que es el laboratorio de creación joven de la Sala Beckett, donde ha codirigido Likes y Lloras. Likes y Lloras. Es cofundadora del colectivo VVAA, donde codirigió Von Wagen. También ha codirigido... Títulos raros todos. ¿Sí? Y bueno, son títulos muy interesantes, muy absorbentes. También ha codirigido Pool, entre paréntesis, No Water, y ha sido co-creadora del espectáculo This is Real Love, por el que ganó el Premio de la Crítica 2019 en Nuevas Dramaturgias. Ha sido directora y dramaturga de la pieza Arcas 2020 o 2020. Como quieras. Arcas 2020 y directora de Baby No More, último espectáculo de VVAA que se estrenó en el 2024 en el Teatre Nacional de Cataluña. Fuera del colectivo VVAA ha dirigido Fuck Your Mother Family, que se estrenó en la Beckett en 2019, y ha codirigido Allò que hi ha després del diumenge, de la compañía Amaga, que se estrenó en la Beckett asimismo en el 22. Y recientemente ha dirigido Cacophony, que producida por la Sala Beckett llegará a Teatro de la Abadía dentro de muy poco. Es un espectáculo que ha sido aplaudido y provocado muchas conversaciones en Barcelona, y cuando supimos de él pensamos que era una muy buena apuesta para la Abadía. Y ese espectáculo, por cierto, si bien, como sabéis, el Faro de la Abadía no es un foro en torno a los espectáculos que hacemos, sí elegimos obras que de algún modo en un determinado momento puedan entrar en la conversación. Y desde luego Cacophony tiene algo que ver con uno de los asuntos que nos reúnen, que es la polis, ¿no? Hoy en este mare magnum, ¿no? en que aparece lo virtual, lo viral, las redes sociales y tantas cosas que han afectado a eso que dijo Aristóteles, de que el hombre era un zoon politikon, ¿no? Y creo que todo eso ha afectado decisivamente a la política y a nuestra vida política. Yo voy a intentar no estorbar más
y doy la palabra a Santiago Alba Rico para lo que quiera comentarnos. Pues gracias, buenas tardes, muchas gracias Juan Mayorga por invitarme al Faro de la Abadía, esta estimulante iniciativa que ya lleva 3 años y que sin duda durará mucho más, esperemos. Bueno, yo pensando en esta conversación de esta tarde, me reparé por casualidad en unos datos muy interesantes recogidos por una universidad inglesa que reflejan cómo la gente ha conocido a su pareja en los últimos 90 años. Entonces hace una perspectiva temporal, empezando en 1933 y llega hasta el 2024. Es interesante ver en uno de estos cuadros dinámicos cómo se van sustituyendo unos rubros por otros, pero he escogido 4 fechas, ¿no? En 1933 la gente conocía a su pareja bien a través de la familia, bien en el colegio, bien a través de amigos, bien a través de vecinos, y luego ya seguían otros espacios. En 1951 la familia seguía siendo la primera matriz de conocimiento recíproco, luego los amigos, que adelantaban al colegio, luego era el colegio y de pronto entra, en el año 51, no por casualidad, entra el bar y el restaurante, digamos, la vida social pública asociada a la ingestión común de comida y de bebida. En 1976, en primer lugar, son los amigos, luego ya es la familia, al tercer lugar pasa el bar y de pronto en cuarto lugar aparece el trabajo. Se conocen colegas de trabajo. Esto obviamente tiene que ver con la incorporación de la mujer al ámbito laboral, ¿no? A la incorporación de muchas mujeres al ámbito laboral en Inglaterra en esos años. En 1996 son primero a través de amigos, luego ya entre colegas de trabajo se establecen las parejas, en tercer lugar el bar-restaurante, luego la familia, que ya pasa a un cuarto lugar, luego el colegio, luego los vecinos, la iglesia y por primera vez en el año 96 se introduce el término online, ¿no? El espacio virtual. Y naturalmente en ese año, ya podéis imaginar, pues solamente un 1,90% de las personas conocen a su pareja en el espacio virtual. Pues fijaros, en el 2024 casi el 61% de las personas conocen a sus parejas en el espacio virtual. En Reino Unido. En Reino Unido, pero yo creo que es extrapolable al resto de Europa y a buena parte de lo que llamamos el mundo occidental. Probablemente incluso habrá lugares como Japón en los que este porcentaje aumenta, ¿no? Bueno, pues ya hoy es un 61%, los amigos solamente un 13% y entre colegas de trabajo el 9%. Y lo sorprendente, yo creí que los pubs daban más juego en Inglaterra, pues solamente el 5% de las personas, de los ingleses, conocen a su pareja en un bar, en un restaurante, en un pub. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que expresa muy claramente esto? Una mutación antropológica de la que yo me he ocupado muchas veces en algunos de mis libros, concretamente en ese que ha citado Juan, Ser o no ser un cuerpo, que es una descorporización clara de la antropología cotidiana, ¿no? Es decir, que nuestro cuerpo cada vez centraliza menos acciones y menos relaciones. Ya casi nada ocurre en nuestro cuerpo o alrededor de nuestro cuerpo. Entonces podemos pensar, sobre todo desde la filosofía, asociándola siempre a una actividad que te pone en contacto con ideas abstractas y que además también de alguna manera te evoca el campo de la religión, la descorporización, ¿no? La religión ha negado siempre la presión, la insistencia, la presencia de los cuerpos. Podemos pensar que un mundo sin cuerpo sería un mundo angelical, un mundo inocente, un mundo en el que estaríamos todo el rato oyendo sonar arpas, en el que la gente se intercambiaría serena y razonablemente argumentos, ¿no? Y nos encontramos con que ese mundo
ese mundo sin cuerpo es exactamente todo lo contrario. Es un mundo de efervescencias ácidas, de agresiones permanentes, de acosos, de linchamientos virtuales, ¿no? Entonces tú quitas el cuerpo, y por eso es muy interesante traer a filósofos y a personas que se dedican al teatro juntos, porque una cosa que inevitablemente introduce el teatro sobre una escena son los cuerpos, ¿no? Entonces no tenemos ángeles puros. Cuando eliminamos el cuerpo no nos encontramos con ángeles puros, sino probablemente con todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay que entender que, sobre todo ahora, y enseguida explicaré qué es lo que a mi juicio ocurre en ese ámbito virtual sin cuerpos, es que se nos olvida una cosa, que los cuerpos en realidad introducen siempre distancia. Los cuerpos, si hablamos de cuerpo a cuerpo, parece como siempre pensamos, no, bajemos del mundo virtual, sentémonos en una mesa, acortemos la distancia. No, realmente ocurre exactamente lo contrario. El mundo virtual es un mundo sin distancia, el mundo virtual es un mundo de inmediatez, y lo que hacen los cuerpos es introducir la distancia. Esto que lo hablábamos, ¿te acuerdas el otro día? Un poco que tú introduces el cuerpo y con un cuerpo delante no te atreves a decir ciertas cosas que, sin embargo, dices con absoluta impunidad en el ámbito virtual. El cuerpo te protege de ti mismo. Es decir, el cuerpo es de alguna manera es el lugar donde están envasados tus pensamientos y desde el cual tienen que introducirse en el mundo. Y el cuerpo de otro siempre está a una cierta distancia, ¿no? Aristóteles hablaba de esas largas, medias y cortas distancias y siempre las cosas fundamentales, pues como la empatía, los razonamientos, las situaba en las medias distancias. Un cuerpo es una media distancia y por lo tanto es más fácil respetarse entre cuerpos. Es verdad, hay una modalidad de odio, una vez se llega se desborda el ámbito lingüístico y el odio necesita reducir a cenizas el cuerpo del otro. No es este el tema, no me quiero descarrilar por ahí, pero lo cierto es que frente al cuerpo, que es distancia, el ámbito virtual es inmediatez pura, ¿no? Es como si estuviéramos pensando sin cuerpo y como somos cerebros, lo que piensa es nuestro frontal completamente desinhibido, sin ningún filtro, sin ninguna mediación, sin ni siquiera poros a través de los cuales se pueda de alguna manera purificar o drenar ese impulso, ese discurso. Y entonces vivimos en un mundo de emociones puras, pero de las peores emociones. Es verdad, ya lo sabemos, que los algoritmos que en estos momentos están privilegiando ciertos discursos seleccionan o premian los discursos agresivos, los discursos de odio, los discursos más negros, los más biliosos. Eso es verdad, pero a mí siempre me gusta insistir en que hay una vertiente que tiene que ver con el formato mismo, que no se puede explicar únicamente por quienes controlan, han inventado o gestionan el mundo virtual. Todos sabemos quiénes son, están la mayor parte de ellos en Silicon Valley, la mayor parte de ellos no utilizan y procuran que sus hijos no utilizan los gadgets que ellos mismos han inventado, llevan a sus criaturas a escuelas con pizarras y tiza, les obligan a escribir en cuadernos porque saben que la memoria y la escritura están íntimamente relacionadas. De acuerdo, todo eso es así, pero eso precisamente nos indica que son muy conscientes de que han creado un formato que introduce una verdadera mutación antropológica. Pasolini en los años 70 hablaba de la mutación antropológica, no sé si ustedes lo recuerdan, en los años 70, cuando escribió aquellos serie de artículos que luego van a dar lugar a los scritti corsari, a los escritos corsarios, y él lo asociaba, de un modo que incluso nos puede resultar muy reaccionario, lo asociaba a ciertos bienes de consumo, pero sobre todo al coche y a la televisión, ¿no? O sea, el consumo había producido una mutación antropológica cuyo
colofón y cuya máxima expresión era la televisión. Y la televisión nos parece completamente inocente frente a la multiplicación de las pantallas, la privatización y multiplicación de las pantallas, esa especie de fuego del hogar que centralizaba las miradas y reunía a las familias, tenía algo antropológicamente antiguo todavía, por mucho que nos pareciera muy criticable, no solo a Pasolini, sino a otros que empezamos a escribir un poco más tarde. Pero hay algo en el formato tecnológico que de manera totalmente autónoma al capitalismo que se sirve de él, introduce efectos en nuestras vidas de los que hay que defenderse y frente a los cuales hay que adoptar una mirada crítica. Naturalmente que nuestra vida discurre ahí, naturalmente que las batallas las tenemos que dar ahí, pero sin olvidar que vivir en un marco que sustituye la sucesión, que es lo propio del relato, por la simultaneidad y la distancia por la inmediatez, es vivir en un espacio en el que la única libertad posible es precisamente la de desengancharte de él, ¿no? Yo siempre lo he contado algunas veces, ¿no? Cuando me pregunto qué es un ordenador conectado a la red, podemos preguntarnos con otros referentes históricos, sin olvidar nunca que todos los inventos técnicos o tecnológicos de la humanidad se han encontrado siempre detractores, siempre. Pero no debemos sacar conclusiones fáciles, no podemos decir, bueno, hubo gente que se opuso a la imprenta, y fijaros luego la maravilla que ha sido la imprenta, la ilustración habría sido imposible sin la imprenta, por lo tanto, cada vez que hay una reacción a un nuevo formato tecnológico, debemos concluir que es una reacción reaccionaria. Pues yo creo que no conviene sacar conclusiones mecánicas de otras reacciones históricas frente a otros formatos tecnológicos. Todo el mundo entenderá en todo caso que la reacción frente a la bomba atómica era una reacción sana y al mismo tiempo inútil, por desgracia. Digo, en cualquier caso, cuando nos preguntamos qué es un ordenador conectado a la red, nos podemos preguntar qué es. ¿Es una herramienta como el martillo? ¿Es una técnica como la escritura? ¿Es un territorio como Madrid o como América o África? ¿O es un órgano como el riñón y el hígado? Y creo que probablemente es todas las cosas al mismo tiempo, pero a mi juicio lo que domina es la dimensión orgánica, ¿no? Si uno tiene que colgar un cuadro, pues va a la caja de herramientas, saca un martillo, clava el clavo, cuelga el cuadro y devuelve a la caja de herramientas el martillo. A nadie se le ocurre dedicar el resto del día a clavar clavos porque ha clavado un primer clavo y de tal manera se impone el martillo a la propia libertad que ya no podemos dejar de clavar clavos, ¿no? En cambio, podemos decirnos por la mañana, hoy voy a ir a tomar café sin mi riñón derecho, o hoy voy a ir a dar clase sin el hígado. No. Nuestra vida está inalienablemente vinculada a eso que además que no vemos, que trabaja en silencio. Precisamente cuando los órganos hablan, pues es que estamos enfermos. Y si no estamos enfermos, los órganos no hablan. Entonces, la dimensión herramienta también existe, pero está de alguna manera camuflada en esta dimensión orgánica que se impone como inmediatez pura, como no distancia y sobre todo como simultaneidad. No es posible para un cerebro finito estar al mismo tiempo en todas partes y de alguna manera la presión, y es una presión que se traduce en estrés tecnológico, es esta, ¿no? Tenemos todos abiertas varias pestañas en el ordenador, en una estamos leyendo la crítica de la razón pura, en otra comprando en Amazon, en otra viendo pornografía, en otra chateando con unos amigos, y eso sobre todo genera falta de atención. Y la atención es fundamental. Y luego hablamos, no me quiero dilatar mucho, la atención es fundamental porque es lo que da valor a las cosas, ¿no? Yo siempre, como parafraseando a Marx, esto de virtud según el cual pues una mercancía valdría tanto como tiempo,
ha sido necesario para fabricarla. Yo decía, ¿cuánto vale una vida humana? ¿No? Decía, tanto como atención se le ha prestado. Las vidas que valen son aquellas a las que se ha prestado atención. A las que no se ha prestado atención se las puede suprimir facilísimamente, ¿no? Como vemos ahora mismo en Gaza, en Líbano y en Cisjordania. De manera que la atención es fundamental para que las cosas tengan valor. Y es fundamental, desde luego, para poder pensar. Un dato que daba un ensayista escocés en un libro muy recomendable, El valor de la atención, Johann Hari, un niño de 8 años estadounidense solo es capaz de prestar atención a un mismo objeto durante 65 segundos y un adulto durante 3 minutos. ¿Qué se puede introducir de serio, de vinculante en el mundo en 65 segundos o en 3 minutos? Y eso tiene que ver, en efecto, con los vínculos. Sin atención no hay vínculos. Sin atención se impone fácilmente la indiferencia. Sin atención se impone el nihilismo. Y tanto se impone que, como sabemos, en fin, cómo funcionan las redes sociales, con este sistema vertical en que va rodando hacia abajo en un viaje infinito, siempre puedes ir más abajo, no hay nunca un fin, y se van alternando pues un baile muy gracioso de TikTok con una imagen terrible de la destrucción de un hospital en Gaza, con un meme político, con una receta de cocina, toda una velocidad infinita, de tal manera que nuestra atención queda de tal manera disuelta que no somos capaces de distinguir entre un gag y una guerra, porque la guerra misma se convierte en un gag visual. Y esto traducido a las relaciones humanas, y vuelvo al principio y ya lo dejo, pues tiene que ver con el hecho de que se impongan siempre las reacciones más agresivas, lo que sin duda en estos momentos políticamente es fácilmente utilizable por una ultraderecha que está dispuesta a todo y que utiliza muy bien las redes en su favor. El resultado lo estamos viendo, y en todo caso, de lo que estaría a cabo aquí es de pensar alguna solución que no pase por restablecer un puritanismo o una coerción que nos prive sobre todo del contacto con las nuevas generaciones, con los nativos digitales a los que también tendremos que dirigirnos si queremos de alguna manera no ya cambiar el mundo, sino conservarlo. Así que yo lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Sí, probablemente un americano medio solo presta atención 3 minutos seguidos a un objeto, pero tú has conseguido durante 15 minutos interesarnos. Creo que hemos... Pero pues son muy viejos, como yo. No todos y todas. Ha sido extraordinariamente interesante lo que has planteado, extraordinariamente claro. Y, por cierto, como arrancaste en algo que dan ganas de robarte para un monólogo, porque estábamos, cuando señalaste esas cuatro cifras, sí, esos cuatro años, sí. 1933, 1951, 1976, 1996, 2024, yo creo que varios estábamos pensando a ver cómo varía la clasificación, ¿no? Cómo iba a saltar exacto. De pronto, cómo iban a cambiar los factores. Muchas gracias por todo lo que ya nos has entregado, y ahora damos la palabra a Ana. Gracias. Nada, primero, gracias por invitarme, Juan, gracias también por estas palabras. Realmente ha sido increíble escucharte, así que un placer. Yo, cogiendo también un poco esta primera idea de lo virtual, lo intangible, ¿no? y lo concreto, voy a hablar un poco de cómo he aterrizado estas ideas más del mundo virtual y de las redes a lo que para mí es físico y tiene que ver con este encuentro, que es el teatro, ¿no? Y pues voy a hablar de mi experiencia con Cacophony, que es esta pieza que venimos a presentar aquí en la Abadía. Os cuento muy rápidamente de qué va para poneros en contexto. ¿De qué va Cacophony? A ver, no me quiero enrollar con esto, pero unos amigos van a una manifestación que se ha convocado porque han absuelto en un juicio por violación a un jugador de fútbol bastante conocido.
Es una manifestación claramente feminista y allí se produce un atentado terrorista por parte de un hombre incel y en ese atentado es un atropellamiento masivo de personas y una de estas personas... Quizá no todo el mundo conozca esa expresión. La ¿Qué palabra expresión? un hombre... Es verdad. Es un hombre que odia a las mujeres y que, sí, como para resumirlo, que está como la manifestación es una manifestación feminista en contra de esta absolución, de esta violación, pues este hombre pues claramente irrumpe este acto de manifestación. Entonces, esta es un coche que atropella a muchas personas. Una de ellas es una de las protagonistas de la historia, que es Bruna, que está en coma. Entonces, la amiga de Bruna, que es Abby, la protagonista de la historia, a raíz de este hecho, hace un post, un sitio donde podría ser Instagram, hace un post muy emotivo, pero también muy político, en relación pues, a este acto feminista, pero también muy sobreacogida por su amiga, ¿no? Entonces, estas palabras, lo que pasa con ellas es que empiezan a hacerse muy virales. Este post, que realmente es bastante corto, no es un artículo ni mucho menos, pero empieza pues, a ganar mucha exposición, a hacerse muy viral en las redes. Esta persona empiezan pues, a llamarla para hacer entrevistas, para dar charlas, la empiezan a parar por la calle, ¿no? Empieza a ganar mucha exposición. Cuando está en este momento álgido, lo que pasa es que ocurre un giro, que es que se descubre, aquí hago un pequeño spoiler de la pieza, intentaré que no sea muy evidente, pero se descubre que ha mentido ella en relación a lo que ha escrito, y es que ella no estaba físicamente en el atentado ese día. Sí que estaba yendo para ese sitio, pero por algún motivo se retrasó y no estaba justamente donde ella decía que sí que estaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza todo un movimiento de linchamiento, de cancelación, de cuestionamiento también por parte de su círculo hacia lo que estaba predicando, ¿no? Porque se pone en duda hasta qué punto todo esto que has dicho tiene valor si hay una mentira de fondo, ¿no? Es una de las cuestiones también que plantea la pieza, ¿no? El límite entre la verdad y la mentira. Pero bueno, en este momento pues empieza todo el abucheo y una espiral como muy grande hacia el infierno de esta persona, pues sobre todo porque ha estado tan expuesta que ahora toda esta exposición se le vuelve en contra, de alguna manera, ¿no? Entonces, súper resumen de la pieza. Cuando yo leí la pieza, que la pieza yo no la he escrito, la ha escrito Molly Taylor, una autora británica, una de las cosas que me atrapó y me fascinó es cómo Molly sabía diseccionar y explicar también estos mecanismos de las redes sociales y de las sociedades en relación a las redes, ¿no? Y a lo viral y a la exposición, los medios de comunicación, y cómo diariamente surge un héroe al que tenemos que elevar y ahora tenemos que ser fans y alabar a esta persona, y a la vez surge un villano al cual castigar, humillar, ¿no? Y es una cosa que va de un día para otro, que un día es una persona, otro día es otra, y nosotros lo entomamos, ¿no? y seguimos como con esta narrativa, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace Molly en el texto es, para explicar como este auge de exposición, es que construye como unas escenas súper cortas y súper rápidas, casi como cinematográficas, de todos estos pequeños momentos que la protagonista vive. Pues tiene una escena con un locutor de radio de una entrevista, pero después, al cabo de 20 segundos, está en la televisión acudiendo a otra entrevista por la tarde. Luego, de camino, la para una fan, pero tiene una comida con un jefe de una charla que le han pedido de hacer en un sitio cultural, ¿no? Entonces, ves como esta cosa frenética y esta exponencialidad que tienen las redes, que realmente va muy rápido. Otra cosa que también
ha sido, primero yo lo vi como una cosa negativa, pero después realmente ha sido una de las virtudes del montaje, es que la pieza original la hicieron con 17 actores en Londres, en el Almeida Theatre, que es donde se estrenó, y nosotros en nuestra producción teníamos para 7 actores, ¿no? Entonces primero era como, quiero tener más actores, tal, pero después realmente lo que ha pasado es que ha ido muy a favor a la pieza para generar esta multiplicidad de voces, esta cacofonía, ¿no? Que ahí es donde da nombre a la pieza, cacofonía de voces de distintas opiniones alrededor de un mismo hecho. Y en mi caso lo que he propuesto en la puesta en escena es que solo la protagonista, que es Abby, es la actriz que solo se interpreta a ella, y el resto de personas, los 6 actores restantes, interpretan a más de 20, 30 personajes y no paran como de cambiar de roles, ¿no? Entonces esto aún genera más esta idea de la multiplicidad y del vertedero como de virtual que existe en lo que son las redes, ¿no? Entonces, en la segunda parte de la pieza, que es como la parte más oscura, porque primero realmente hay una parte como muy luminosa con esta exposición y este activismo de Abby, la segunda parte sí que es más oscura y lo que hace Molly en el texto, que a mí es una cosa que también me atrajo mucho, es que entre escenas pone escritos tweets, como 5 o 6 tweets, como golpeando sin ningún personaje, no los dice nadie, sino que son tweets anónimos, ¿no? Como que los suelta. Entonces ahí, para mí era como uno de los mayores retos, cómo hago que esto que normalmente vemos en pantalla y que es intangible, traspasarlo a lo tangible y que tenga la misma fuerza, ¿no? Que nos llegue como de la misma manera. Entonces, la primera prueba que hice es, vale, voy a proyectarlo para verlo igual que se ve en pantalla, ¿no? Para crear la misma sensación, pensaba yo. Entonces probamos de proyectarlo, tú estabas como ahí sentada, ¿no? Leías los tweets y yo pensaba, es que esto no me está generando la violencia que yo pienso que generan estas palabras, ¿no? Porque realmente los tweets, los voy a decir como de memoria, no los tengo escritos, pero eran bastante violentos de feminista de mierda, vete a tu casa, puta asquerosa, bla, 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 o sea, como de todo, ¿no? Odio a tope. Entonces dije, vale, vamos a probarlo con la palabra. Vamos a hacer que los actores digan estas palabras. Y evidentemente lo que pasó es que eso generaba una violencia muy fuerte y que casi yo pensaba, uy, quizás es demasiado, quizás estamos exagerando, ¿no? Como diciendo estas palabras en voz alta porque asustaban. Pero no, claramente era lo que la pieza necesitaba, ¿no? Y ahí había como esta reflexión de qué diferente, cómo cambia nuestro comportamiento en la vida real y en las redes, ¿no? No vamos insultando a la gente por la calle, o no sé, si alguien ahora quiere hacer un tuit, no se va a levantar y a chillarnos a la cara, ¿no? Entonces era como, ¿qué pasa en este momento? Que lo colectivo, ¿no? Como hay algo de este impulso colectivo de seguir como con esta bola de nieve, que todos van tirando su trocito, ¿no? su copo de nieve, pero va generando este all-out, ¿no? Que se puede convertir las redes, ¿no? Entonces, eso fue una decisión bastante importante porque al principio yo como directora, ¿no? Cuando empiezas a pensar las piezas, primero piensas también bastante en abstracto y te van viniendo como imágenes y ideas, pero poco a poco lo vas aterrizando y se van concretando las cosas. Y yo al principio sí que tenía la idea de vamos a poner pantallas, vamos a usar móviles con aplicaciones con cámaras para proyectar en directo, como pensaba en una cosa muy con lenguaje audiovisual,
pero realmente a la hora de probarlo, de llevarlo a cabo, me di cuenta que no tenía sentido, que lo que tenía que pasar era lo de estómago y no lo virtual, ¿no? Porque lo virtual ya estaba como en otro plano y el teatro no tiene que ver con lo virtual. Entonces, estas ideas se fueron yendo, ya la idea de las pantallas no existía, pero sí que se mantiene en la pieza la idea de los móviles, porque así que me parecía importante la idea del elemento móvil que está en nuestras vidas constantemente, ¿no? Pero no son, lo que aparece en la pieza no son móviles reales ni de atrecho, digamos, pero son unas pantallas de LED que parecen móviles por detrás, pero son totalmente pantalla y simplemente lo que juega es la iluminación. Entonces esta pantalla va conectada, son 7 además, cada actor tiene uno, van conectados a la mesa de luces y ahí vamos jugando con juego de luces para aportar esta idea de pantallas en escena, ¿no? Y entonces sí que hay una última escena que ahí sí que dije, creo que ahí sí que vamos a poner una proyección, porque la última escena de la pieza es Abby, la protagonista, haciendo un vídeo que comparte con sus seguidores, pidiendo disculpas y explicando su verdad, ¿no? Entonces ahí sí que dije, ostras, creo que es muy potente ver una cara gigante en escena, súper en primer plano, ¿no? Como ella te está hablando aquí, expuesta a todo este público, a todos estos seguidores que la han estado siguiendo y además en un momento tan íntimo y tan vulnerable, ¿no? Como esta súper exposición de algo muy crudo que seguramente pues, lo vemos constantemente y también con esto que decía Santiago de repente vemos a alguien llorando pero pasas y después es alguien bailando o después hay un chiste, ¿no? Como esta mezcla rara de lo más crudo y lo más banal, ¿no? Entonces ahí sí me parecía interesante ver como esta cara como en grande y tan expuesta. Entonces ahí sí que dije, esto lo vamos a dejar así. Y aparte de la pieza, de estos elementos que me apetecía comentaros, sí que hay otra cosa que creo que puede ser interesante compartir, que es que estábamos haciendo una obra sobre el odio en las redes y lo que pasó es que recibimos odio nosotros por hacer esta obra de odio en las redes. Y lo que pasó es que, además por una cuestión que prácticamente era, no era importante para la pieza, no formaba parte como del tema principal, ¿no? No sé si alguno de aquí está enterado o no, pero lo que pasó es que en esta manifestación, como os he contado, la gente se manifestaba en la ficción porque habían absuelto a este futbolista, un futbolista que estaba acusado de violación. Y entonces en la pieza lo que pasa es que un grupo de amigos están charlando y discutiendo sobre esta absolución. Hay 3 chicas que están muy indignadas porque han absuelto a esta persona que claramente hay pruebas, son públicas y es como un caso súper evidente. Pero hay otro personaje, un chico, que sí que pone como un poco en cuestión esto, ¿no? Entonces lo que dice él dice, a ver, pero si es un jugador del Español. Y una de ellas contesta, ¿qué pasa? ¿Que por ser del Español es un violador de segunda? Porque es un jugador de segunda división, ya no es tan importante, ¿no? Era este simple comentario. Entonces, ¿qué pasó? Que la traducción era tuya. La traducción era porque mía. en el inglés, en el original, ¿de qué equipo era? De uno que no tengo ni idea, pero era de segunda. También. Era de segunda de ese momento. Ahora ya sé que el Español no está en segunda, ya me he enterado. Pero en ese momento tuve que buscar en Google equipos de segunda porque realmente no tengo ni idea de fútbol, me interesa muy poco. Y bueno, lo pusimos porque en ese momento pues, coincidía que era un equipo de Barcelona y que estaba en segunda. Entonces correspondía con lo que decía el texto original, ¿no? No lo pensé ni un minuto más, la verdad. Bueno, ¿qué pasó? Que al cabo de varias funciones vino una persona muy fanática del Español, escribió
un tuit preguntando por qué este violador tiene que ser del español, y a partir de ahí, gracias por reír porque me siento acompañada, y a partir de ahí, pues, esta cosa de la exponencialidad, ¿no? O sea, se tiró una piedra y empezaron a caer tweets y tweets y tweets cuestionando esto, gente que evidentemente no había visto la pieza, que no sabía de qué iba la pieza, titulares de la Sala Beckett hace una obra sobre un violador del español, cosas totalmente absurdas, y de un día para otro a mí me estaba llamando el presidente del Español para que yo pidiera disculpas en relación a eso, ¿no? Entonces, al principio me pareció gracioso también, pero luego pasó al siguiente acto, que es el del odio y el de la violencia, y empecé a recibir amenazas, tweets muy violentos, gente diciéndome que sabía que iba a estar dando una charla en tal sitio, pues reacciones que generan tensión, miedo y algo que, bueno, que la gente dice, no, pero lo dicen, pero no va a pasar nada, ya, pero ya lo han dicho, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos hasta policía en las funciones de seguridad porque habían amenazas al teatro, o sea, una cosa totalmente desmesurada. Y ahí tuve la suerte, si lo puedo decir así, de vivir en primera persona lo que está viviendo el personaje protagonista de mi obra, ¿no? Y entonces sí que vi esta cuestión del tiempo, de qué poco tiempo tienes para revertir la historia, para poder aportar tu visión de lo que está pasando, ¿no? Porque a la que empezó ese primer tuit ya estaba todo perdido, ya no podía decir nada más y menos en una comunidad tan grande como es la del fútbol, ¿no? Que aún crecía más y más, porque también el propio equipo hizo un tuit, entonces ya eso fue una locura. Y entonces, por una parte, hay esta idea del tiempo en esta brecha que prácticamente no existe, ¿no? De poder intervenir, porque nosotros sí que hicimos como un comunicado desde la Sala Beckett, pero sirvió para recibir apoyo de la gente de la profesión, pero no para mucho más. O sea, sí que fue un comunicado donde tuvimos el tiempo de poder explicar y dar explicaciones del por qué esta ficción, pero no sirvió de nada más, ¿no? Y otra cuestión en relación al tiempo, que es que también tuvimos mucha atención de los medios, mucha gente que quería hablar, que yo estuviera en la tele diciendo tal o en la radio, y el poco tiempo que me daban para yo explicarme o para reflexionar sobre esto o para debatir o para explicar algo con un poco de complejidad, ¿no? Y porque yo sabía que solo lo querían era hablar de fútbol, no de mi obra de teatro. Y yo de fútbol no tengo ni idea, entonces yo no quería hablar de eso, ¿no? Y entonces, bueno, era como esta cosa de, ¿me puedes explicar en un minuto de qué va la obra y decirme por qué tal? ¿Puedes entrar en 5 minutos en directo en este canal con un experto de... Y era como, es que no, yo no puedo, ¿no? Como tener este tiempo de reflexión para entrar aquí en esta vorágine tan loca, ¿no? Y finalmente, pues ya lo que acabé viendo es como este traspaso de esta violencia que estaba en la pantalla, pero que realmente llegó físicamente a mi cuerpo porque estaba destrozada, o sea, estaba como si me hubieran apalizado, pero sin que hubiera pasado, ¿no? Simplemente por una cuestión, pues, del lenguaje al final y de esta violencia. Pero bueno, ahora lo veo con distancia y es una experiencia más de la que puedo aprender y de la que puedo, pues, también, pues, ¿no? Compartir y aportar también a la pieza, porque ahora como la retomamos, pues me parece interesante poder, yo desde la dirección, ¿no? Que siempre, pues, a tus actores intentas, de tus experiencias, intentar guiarlos y cosas que te tocan más, ¿no? Pues la pieza también habla mucho de feminismo, de la amistad, tal, cosas que yo sí puedo aportar porque he vivido, pero en esta ocasión esta parte de la cancelación o del linchamiento, pues ahora es una cosa más que puedo sumar, ¿no? Y ahí está. Muchas gracias. Muy bien. Estoy seguro de que Santiago
has pensado algo cuando él ya estaba contando esto? Sí, porque me parece muy interesante esto de que eliminaras conscientemente esa tentativa de incorporar elementos tecnológicos a la escena, ¿no? Y que hicieras bajar, digamos, de la nube a los cuerpos la violencia, que en un cuerpo yo creo que resulta precisamente mucho más agresiva, mucho más ofensiva, justamente por eso que decía yo antes, ¿no? Porque es como, al ser un cuerpo, al ser una distancia al cuerpo, eliminar esa distancia implica una violencia muchísimo mayor. Y me parece, desde un punto de vista escénico, una muy sabia decisión, porque así quizá conseguimos representarnos esa violencia que claro que tiene consecuencias físicas para aquel que es víctima de esa avalancha de palabras, tiene consecuencias físicas. De hecho, me contabas antes en el camerino una cosa que me parecía muy interesante, que habíais representado la pieza ante adolescentes y que todos, y esto no está, no sé si puedes hacer ese spoiler o no, tú lo verás, ¿no? Pero que sí todos, bueno, que todos los jóvenes, aunque no está explícitamente mencionado en la pieza, se imaginaban como colofón natural el suicidio que es de la víctima. Es decir, una autoagresión física. Y por supuesto que hay un paso de la lengua al cuerpo, ¿no? No en vano los católicos, que por estas cosas siempre han sido muy finos, distinguían entre pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Que en realidad no es ninguna tontería, porque es verdad que se puede hacer daño desde esas cuatro instancias, ¿no? Y entonces, pues me parecía muy interesante esto, ¿no? Que hubieras hecho bajar a los cuerpos esa violencia, porque entonces se volvía como más nítida, más franca, más intolerable, ¿no? Que sencillamente en la nube. Y además lo probamos, o sea, primero hicimos, ellos en escena lo dicen como en voz alta, como voces que se quedan suspendidas ahí, y también en algunos momentos probamos de que se lo decían directamente a ella, entonces ahí sí que era como, era mucho más, ¿no? La violencia. Sí, porque quiero decir, sobre todo un hijo de puta entre cuerpos es el protocolo de una reyerta, de una pelea con las manos, ¿no? También para evitar la violencia física uno evita decir ciertas palabras porque sabemos que son el umbral de la violencia física. Y bueno, es cierto que no sabemos qué trasvase existe en estos momentos, el momento de crecimiento de la ultraderecha, qué trasvase existe de las redes al espacio físico. Pero ya, por ejemplo, en Inglaterra hemos visto una serie de pogromos contra inmigrantes generados en las redes. Y hemos visto los 800.000 votos al vice, o sea que ya tiene una traducción por lo menos electoral. Así que, bueno, pues habrá que tener, yo creo que... A mí me parecía muy interesante, tuvimos una charla previa y tú dijiste una cosa que me pareció muy interesante, que es que se tarda menos tiempo en generar odio, en decir palabras de odio, que en generar algo bonito o de reflexión, ¿no? Y eso es como muy... Y además ocurren varias cosas, Ana, pero fíjate, no solamente se tarda menos, es mucho más rápido el odio que el amor, sino que además no podemos medir los efectos que introduce el amor en el mundo, y sí podemos medir bastante bien en heridas, en puñaladas, en balas, en misiles, en cadáveres, los efectos que introduce el odio, ¿no? En realidad se está introduciendo todos los días muchísimo amor también en el mundo, pero como no podemos, como son inconmensurables, ¿no? Pues entonces no se pueden medir. Y luego esto del tiempo, que yo creo que es, que has hablado, ¿no? El tiempo para revertir, que yo creo que eso es importantísimo, porque
Fijaos, yo cuando he dado muchas charlas sobre islamofobia, por ejemplo, contaba una experiencia que habían hecho en un colegio de Asturias hace muchos años, ahora será muchísimo, muchísimo peor. Lo habían hecho además entre profesores de secundaria, gente por lo tanto muy formada y además, digamos, con un cierto sesgo de izquierdas. Y les ponían una serie de palabras, les daban una lista de palabras y en muy pocos segundos tenían que escribir al lado lo primero que le viniera a la cabeza en relación con esa palabra, ¿no? Y entonces era impresionante porque la mayor parte de estos profesores, cuando oían la palabra Islam, en 5 segundos escribían terrorismo. Claro, si hubieran tenido 10 segundos, el número de profesores que asociaban el Islam al terrorismo había descendido mucho. Y si hubieran tenido un minuto entero para pensarlo, y no digamos media hora para informarse, pues probablemente ese número se habría desvanecido. En las reacciones muy cortas se impone, por un lado, el apetito de odio y por otro lado se impone toda la propaganda que uno va recibiendo a través de distintos medios de comunicación y que se incorpora de alguna manera a la sangre, ¿no? A los latidos del corazón. Y por lo tanto, lo de retener el tiempo para poder, antes de emitir un juicio, creo que es fundamental. Y eso tiene que ver, claro, con las dificultades que no son propagandísticas, son dificultades materiales, ontológicas, tecnológicas, para prestar atención. Muy bien. Sí, habéis dicho cosas muy, muy importantes y seguro que hay algunas preguntas que queréis hacer. Claro, yo tengo alguna. La pregunta más urgente es la vieja pregunta, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? ¿No? O sea, porque primero, ¿qué hacer como personas? ¿No? Porque uno puede decir, me ha parecido extraordinariamente interesante el modo en que has hablado de una mutación antropológica y has hablado de unos medios que no son solo medios, que son órganos que nos afectan, que afectan nuestro cotidiano, que nos conducen, que nos dicen qué hacer este fin de semana, ¿no? Y has establecido esa dicotomía sucesión-relato frente a simultaneidad, distancia, frente a inmediatez. Ana ha introducido otra, que ya estaba también de algún modo en tu discurso, complejidad frente a simplificación máxima, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, pues me combato frente a eso, combato con eso, abonándome a la abadía, ¿no? Porque en la abadía, en la abadía nuestra oferta es modesta, pero os ofrecemos distancia, os ofrecemos complejidad, os ofrecemos tiempo. De pronto tenemos aquí un tipo pues, hablando de... ¿no? y os pedimos escucha y os respetamos, pero además también como sociedad, como comunidad. Por ejemplo, me pregunto cuál es vuestra posición respecto de las posibilidades de intervención en esos espacios, intervención política, por ejemplo, eso, control, ¿no? Control de algún modo de esos medios diseñados en Silicon Valley o donde fuere, porque sucede que esos no son solo medios, sino órganos violentos que conducen, ha sido tu experiencia, al silenciamiento, al señalamiento, a algo que es todavía más, que puede ser todavía más agresivo que un escrache, ¿no? Nosotros hemos tenido uno ahí, ¿no? Pero de pronto te señalan e incluso pueden conducirte a la autocensura, pueden conducirte a que tu siguiente proyecto digas, pues bueno, voy a evitar no solo hablar del fútbol, sino de... Y acabo hablando de no sé qué, ¿no? Y esto me importa, ¿no? O sea, no sé si tenéis una opinión sobre si, por ejemplo, si hay que decir, bueno, eso está ahí, es parte de nuestra nueva naturaleza y hay que intervenir y hay que, precisamente, digamos, hay que jugar hay que entrar en el TikTok, ¿no? Y hay que jugar con esa sintaxis. Y luego, por otro lado, si también, como sociedad, tenemos que defendernos y decir y limitar
limitar libertades que pueden acogotar las nuestras. Quizá tengáis una reflexión al respecto. Luego, por otro lado, bueno, resulta que he llegado al límite porque los jueves tenemos las reuniones de la academia y pertenezco a la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico, y precisamente nos estaba hablando Bermúdez de Castro, paleontólogo, de cómo el cerebro es plástico, extraordinariamente sensible a cualquier modificación precisamente del entorno. Como de hecho las sinapsis de un niño que vive en el mundo rural son distintas que las que vive en un mundo urbano, y cómo se está percibiendo que hay una transformación en las sinapsis de los chavales, de las redes. Estoy hablando con mucha torpeza, balbuceando, ¿no? Pero cómo se está produciendo una mutación física, si se quiere, porque todo esto no está fuera, nos atraviesa, ¿no? Bueno, sí, no sé si queréis decir algo. No sé, Ana, ¿tú tienes algún...? Sí, lo mío es muy corto. No, yo puedes hablar lo que quieras, por favor. Sobre lo que has dicho de cómo limitarnos, claro, yo en mi caso, en este caso que sufrí, yo me limité por miedo, me autocensuré, como tú dices, ¿no? Como había una no sé, encontré como que era una cosa tan violenta a la cual yo no podía, pues eso, ¿no? Como acceder por miedo. Y yo sí que creo que está bien protegernos en ese sentido, porque yo antes de sufrir eso sí que podía pensar, pues eso, ¿no? Como si me llaman de una radio yo voy y hablo y tal y digo, y en ese momento estaba cagadísima, era imposible, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra, por la pregunta de qué hacer, cogiendo una cosa muy, muy concreta, para mí es que muchas veces pues, vemos en Twitter muchos perfiles pues, violentos, con actitudes denigrantes, perfiles agresivos, y pues los miramos y ya está, ¿no? No contestamos, no escribimos, pero sí podemos bloquearlos y sí podemos denunciarlos, ¿no? Entonces, eso es una cosa que sí se puede hacer. Muy bien, gracias. Sí, es que aquí hay varios planos, no sé. Por un lado, desde un punto de vista personal, creo que todos deberíamos intentar permanentemente, con disciplina a veces heroica, reprimir la vertiente orgánica para tratar de convertir en una herramienta, porque hombre, yo creo que todos los que nos dedicamos sencillamente a escribir dependemos ya mucho de un ordenador y de un ordenador conectado a la red, ¿no? Podemos acceder a información que de otra manera nos sería más trabajoso alcanzar, pero claro, esa dimensión herramienta, como la dimensión técnica, como la dimensión territorio, están como sepultadas, ocultas bajo esa vertiente orgánica que es la que decide neutralizar todas las otras. Yo creo que eso solo se puede, desde el punto de vista personal, conseguir con mucha disciplina, es decir, no sé, pues tratando de, por ejemplo, no llevar el móvil encima todo el tiempo y no tener en el móvil todas las funciones combinadas, ¿no? Porque un teléfono móvil, que es una cosa muy pequeña, que es un océano hirviente, pues te permite acceder a tu correo, pagar con Bizum, quedar con alguien para una cita, buscar información. Si vas por la calle ya no preguntas a nadie, y si preguntas desconfían de ti, porque si tienes Google Earth, ¿para qué diablos preguntas cómo llegar al Teatro de la Abadía a nadie? Yo creo que sí, que hay una labor de disciplina personal que tiene que ver con la tentativa, la voluntad de reprimir la dimensión orgánica. Luego creo que hay que aceptar también, y esto lo explica muy bien César Rendueles, que vendrá, creo, dentro de unos días, ¿no? Pues es que ya no hay ningún sitio al que huir, que no estamos, que la caída del imperio capitalista, si es que está cayendo, y no ocurre, como decía
esa pintada de una pared de Buenos Aires que decía capitalismo, tienes los milenios contados, pues si no ocurre eso, si realmente estamos viendo también un largo proceso de deterioro del capitalismo, pues hay que aceptar que al contrario de lo que ocurrió en el deterioro del Imperio Romano, es que no hay ningún desierto al que huir, no hay ningún espacio exterior que podamos librar de las sacudidas internas del capitalismo. Es todo pura inmanencia, todo ocurre dentro. Y eso ya nos obliga a asumir que tenemos que luchar ahí. Ese es también un territorio en el que hay que batallar, queramos o no. Entre otras cosas, como decía antes, porque los nativos digitales viven ahí, construyen su subjetividad ahí, porque yo creo que esta es la cuestión. O sea, la subjetividad ya no se construye en la fábrica, ya no se construye en el sindicato, la subjetividad se construye en los espacios virtuales, y por lo tanto habrá que disputarlos. Yo no sé cómo hacerlo, pero es verdad que sí que hay gente con más energía y más inteligencia que da esa batalla todos los días, la batalla ahí. Y luego la tercera batalla, la que decía Juan, que es la batalla, digamos, social, colectiva, que exige también que nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas, o sea, exige de alguna manera transformaciones previas que tiene que ver con las presiones para, digamos, desalambrar este espacio virtual del que se han apoderado grandes empresas digitales que gracias a nuestro tiempo de ocio homogeneizado, gracias a eso que llama Stigler la proletarización del ocio, pues obtienen grandísimos beneficios, ya no solamente de la producción y del trabajo, sino que también del tiempo llamado libre, o sea, del tiempo de la conciencia mismo. O sea, cuando el capitalismo ya no ha encontrado más espacio que explotar, pues está explotando el tiempo. Y ese tiempo es nuestro, somos nosotros, es nuestra vida. Y habrá que luchar en estos tres planos al mismo tiempo, sin que yo sepa muy bien qué hacer, pero creo que en el plano personal reprimir la vertiente orgánica, en el plano propiamente digital, dar la batalla todos los días, porque hay que jugar hasta las batallas electorales, las periodísticas y todas las demás, y en el plano colectivo, pues presionar para, igual que defendemos que no se privatice la enseñanza, por ejemplo, luchar para que no se privaticen los espacios virtuales. Muchas gracias. Sí, como bien sabéis, en algún me interesaba mucho esa distinción entre herramienta y órgano, y eso no sé por qué me ha llevado a aquella conocida frase de Benjamin de que dice, creo que es en el ensayo sobre la obra de arte, algo así como que la técnica no debería ser el órgano del dominio del hombre sobre la naturaleza, sino el órgano de la relación del hombre con la naturaleza. Y estaba intentando buscar una correspondencia con lo que estamos hablando, pero no la he encontrado. Pero yo te la lanzo por si... Fíjate que sí, que me has recordado otra frase de Benjamin, que no sé, recordarás, que está en el libro de los pasajes, es un momento dado en el que dice que las innovaciones tecnológicas o técnicas las recibimos siempre en el aura de la costumbre y no en el aura de la novedad. Y creo que eso es muy importante, porque es verdad que la naturalidad con que un niño incorpora las nuevas tecnologías, la poca estupefacción que hemos sentido a lo largo ya de nuestra vida, que hemos visto, pues no sé, aparecer. Yo escribía máquina de escribir, luego una máquina electrónica, luego había CDs, DVDs, hemos visto cambiar todo, y todo lo recibimos en el aura de la costumbre. Y eso es un peligro, porque como no hay distancia, se nos impone tan fácilmente, y por eso es tan importante lo del cuerpo y lo del libro también. ¿Tú has visto alguna vez, Juan, que haya hecho falta hacer cursos de promoción al visionado de televisión o al uso de ordenadores? Sí, nunca, ¿no? En cambio, estamos todo el día celebrando, yo he oído muchísimos, ¿no?, para promover la cultura y la lectura. El libro tiene la gran desventaja de que se hace con escritura, y la escritura es una técnica muy complicada, que cuesta mucho trabajo aprender, pero que tiene una ventaja muy grande, es que cuando aprendes a
a leer, aprendes también a escribir. Por lo tanto, la parte activa y la pasiva, al contrario de lo que ocurre con el medio digital, son inseparables. Y tú eres potencialmente activo, tú eres potencialmente escritor cuando aprendes a leer, pero aprendes a leer muy trabajosamente. Y hoy los niños, antes de haber aprendido a leer, manejan perfectamente y, por desgracia, con mucha frecuencia una pantalla de ordenador o de móvil, ¿no? Y este peligro de que no veamos nada como novedad, porque lo hablábamos antes también en el camerino, ¿no? Esto de que haya cosas que te tienen que intimidar, la belleza te tiene que intimidar. La primera vez que vas a Venecia, o al menos hace años, cuando toda Venecia era visitable, te tienes que sentir intimidado, ¿no? Entonces, claro, si todo lo vives, y eso lo ocurre con los artefactos tecnológicos en el aura de la costumbre, pues no hay distancia y no hay ni belleza ni aprendizaje posible ahí. Y en un eterno presente. Eso es. Quiero daros ya la palabra. Sí me gustaría que Ana en un momento dado nos hablase, si quiere hacerlo, y también hay otras gentes del teatro aquí que en qué modo se está percibiendo que todo eso de que estamos hablando no solo aparece en los escenarios, en los contenidos, en asuntos, en nuevas historias, en nuevos conflictos, sino también en la forma. Es decir, hasta qué punto las gentes de teatro somos conscientes de que hay una crisis en la atención, un déficit de escucha, etcétera, y eso está actuando sobre nuestro trabajo. O sea, cuando uno lee los extraordinarios textos calderonianos, percibe que ahí hay una extraordinaria confianza en el espectador. Él va a ser capaz de escuchar esto y va a ser capaz de descifrar estas imágenes portentosas y va a ser capaz de relacionar esto que se está diciendo aquí con algo que aparece 17 versos después, etcétera, ¿no? Ahora, ¿acaso hay menos confianza en el espectador? Y eso también conduce no solo a otros asuntos, sino también a otras formas. Y luego creo que hay algo de lo que nos ha hablado Santiago, sobre lo que no dejo de pensar, que es, él habla de una mutación, de una transformación antropológica y con muy buen sentido nos recordaba a Pasolini, y he recordado de nuevo a Benjamin, y será la última vez que lo mencione, que a Benjamin recuerdo que criticaba las novelas de Verne porque decía, toda esa tecnología resulta, pero los que las manejan, los que están en los cohetes y demás, son burgueses del siglo XIX. O sea, Verne no se ha dado cuenta de que ese mundo técnico futuro también afectará y que se comportarán de otro modo y se relacionarán de otro modo unos a otros. Y creo que esa crítica es enormemente interesante. La técnica nos transforma el modo en que, por supuesto, que nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos, con nuestro pasado, con nuestro futuro, etc. Pero quiero daros la palabra. Seguro que hay ahí hay una pregunta. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Tienes un micro ahí. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, vale. Sí, perfectamente. En cuanto respecto al tema de las pantallas y el odio que hemos tratado previamente, me gustaría plantear una pequeña tesitura con una pequeña conclusión al final para poder llegar todos a una conclusión. Imaginémonos un ejemplo en el cual estamos delante de la pantalla leyendo cualquier artículo, cualquier noticia, tal, y de momento se plantea una cosa, por ejemplo, Cristiano Ronaldo se ha comprado una casa en X sitio. Pues ese pequeño anuncio, esa pequeña cosita que aparece en este momento, puede dar lugar a que algunas personas vayan como a criticarlo, tipo, tiene tanto dinero, se acaba de comprar una casa, es un capricho o no sé qué tal, cuando perfectamente podría darlo a otro lado o invertirlo en algo mejor para su persona. Y eso puede que genere un pequeño debate, un pequeño conflicto entre un grupo de unas personas que debaten entre si debería gastar el dinero en X cosa o en otra X cosa.
lo cual puede llevar a una situación de odio entre un bando y otro con simplemente una pequeña noticia que las redes sociales han impuesto en ese momento y ha captado la atención de los videntes. Entonces, llevado a cabo este conflicto y esta tesitura, la manera más fácil de poder evitar el conflicto o paliar un poco el odio hacia esta situación, está bien que sean como soluciones una pequeña indiferencia o quizás una pequeña muestra de respeto hacia la opinión ajena. Yo creo que estaría bastante bien poder, aunque sea debatir un poquito este ejemplo o observarlo, ya que las redes sociales muchas veces nos ponen delante nuestro de la pantalla en situaciones que nos causan desagrado y de las cuales muchas veces en un momento dado en el que estamos ofuscados o estamos frustrados con un momento de nuestra vida decidimos debatir o insultar a X persona que no opina igual que nosotros. Entonces yo creo que para poder paliar esta situación y que no haya situaciones de odio, sea importante sobre todo siempre tratar con respeto y quizás incluso una pequeña indiferencia para que no nos afecte tanto la noticia a la gente que esté leyendo el artículo. No sé si estaréis de acuerdo o como tal. Muchas gracias. ¿Queréis decir algo? Ana, ¿quieres decir algo? A mí me ha hecho pensar en este ejemplo, en una cosa un concepto que es de Jon Ronson. Jon Ronson es un periodista que ha escrito un libro que se llama Humillación en las redes, que es el libro en el cual se basa Molly Taylor para escribir Cacophony, una de las cosas. Y él habla de un concepto que me parece interesante, que es la democratización de la justicia, de cómo este espacio virtual ahora se convierte en un sitio donde todos debemos o tenemos el derecho de juzgar lo que estamos viendo, ¿no? Y este espacio pues sin control, totalmente, bueno, sí, libre, ¿no? De expresión, y que parece que, como tú decías, ¿no? Como que hay que opinar, que tengo que decir algo en relación a eso. Y nada, simplemente lo dejo ahí porque lo quería mencionar en algún momento y me ha hecho pensar, y creo que es una cosa interesante de la que habla en relación a este resurgimiento de la humillación pública, porque la humillación pública es una cosa que ha existido desde muchos años atrás. Incluso menciona en un capítulo que me resultó bastante sorprendente, que es que en el 1800 y pico, por ahí, la humillación pública existía. Obviamente no había en redes, pero se daban castigos en los juicios donde hacían que una persona se ponía un cartel donde ponía yo he matado a tal o yo he robado a no sé quién, y lo hacían que se pusiera ahí en medio de la calle o delante de la tienda que había robado, ¿no? Con ese cartelito, y esa era su forma de humillar públicamente, ¿no? Entonces él habla como de este resurgimiento de la humillación. Claro, yo quería ir justo en esa dirección, porque de lo que estás hablando no es de una democratización de la justicia, sino de una democratización del justiciarismo, digamos, ¿no? Que es distinto. Claro, nos hemos pasado toda la historia de los últimos 500 años luchando precisamente contra ese tipo de humillaciones públicas, ¿no? Contra el San Benito, el capirote, los judíos por la calle expuestos, etcétera, ¿no? Claro, eso solo demostraba que no había justicia, que no había derecho. El triunfo del derecho y de la justicia supone acabar con el escarmiento público, con la humillación pública. Aquí lo que me parece importante es qué es lo que se ha democratizado con las redes. Lo que hay es una confusión, yo creo que de gravísimas consecuencias antropológicas, entre lo público y lo privado.
de pronto todo lo privado se ha hecho público. De hecho, ya sabemos que las empresas viven de que nosotros mismos estemos subiendo a las redes pues nuestros datos, pero hasta los más íntimos, ¿no? O sea, que saben cuáles son nuestras inclinaciones sexuales, a dónde viajamos, a quién votamos, etcétera. Y los propios personajes que llamamos públicos lo son en la medida en que han expuesto o exponen todos los días su privacidad en las redes, ¿no? Así que hay como una especie de inversión fatal de lo que era el esquema del liberalismo clásico, ¿no? Que era opacidad en lo privado, mi vida privada es mía, y el Estado no puede entrar por la puerta de mi casa, y al mismo tiempo transparencia pública. Las instituciones tienen que ser transparentes. Eso se ha invertido por completo, ¿no? Vivimos en un mundo en el que hay cada vez más opacidad institucional, más opacidad económica y más transparencia privada, porque nosotros mismos, con una especie de autopuritanismo exhibicionista, estamos subiendo eso permanentemente. Entonces, aquí la cuestión es, en esas condiciones, lo que hacemos es opinar. Quiero decir, cuando nos reuníamos o nos seguimos reuniendo en los patios de nuestra casa o en los salones de nuestra casa con una familia y nuestros amigos, nos dedicamos a la chismorrería y a veces somos bastante malos, ¿no? Somos malos con los vecinos, somos malos con el primo que no ha venido a esa reunión y al que le reprochamos precisamente que haya preferido irse con su novia. En fin, somos bastante con el que se acaba de ir, ¿no? Con el que se acaba de ir, no te digo ya. O sea, que somos bastante maledicentes, pero nadie pretendería que hay nada de polis en la reunión privada entre primos en una familia. Esto que hablamos de los cuñados, ¿no? En las fiestas, las noches de Navidad. Nadie intentaría ver ahí ninguna polis. Pues quizá lo que hay que empezar es por decir, no hay ninguna polis en las redes y por lo tanto no podemos hablar de opinión. Opinar es una cosa muy seria. Para opinar hace falta tiempo, hace falta información y hace falta razonamiento. Y todas esas cosas son imposibles por lo que hemos mencionado. Y dicho esto, pues claro que sí, tienes toda la razón. Hay que ver cómo conseguimos que se democratice la opinión, no que se democratice la chismorrería maledicente. Cuando se democratice la opinión, será bastante más fácil que nos respetemos los unos a los otros. Pero si tú... digo tú, es decir, todos nosotros llamamos opinión a decir ese hijo de puta se ha comprado un casoplón en no sé dónde, tú no puedes respetar eso como una opinión porque no es una opinión. Y la única reacción posible es el hijo de puta eres tú, que sé que te has comprado un yate en no sé dónde. Entonces, para que haya opiniones recíprocamente respetadas, lo que tenemos que hacer es intercambiarnos opiniones. Y por lo tanto, todo eso es contrario a la democracia y a la polis. En una pelea de gallos, en una horca donde se está linchando a un negro, no puede haber ningún respeto. Pero es lo fundamental en estos momentos, que lleguemos a respetarnos los unos a los otros y que podamos defender lo que queramos, pero defender lo que queramos con argumentos, información y razonamientos. Sí. Deberíamos exigir que en los medios que atendemos, los medios que leemos, los comentarios a las noticias estuviesen firmados con nombre y apellidos. O sea, ¿tenéis alguna opinión sobre los nicknames y demás? Es que ya lo están, en realidad, ¿no? Pero al final son gente anónima. O sea, tú puedes tener un nombre falso, no sabes quién es, ¿no? Yo cuando recibía esos comentarios pensaba, ¿pero quién es esta persona? Pero deberíamos exigir que fuesen identificables. Real. Que fuesen identificables. Quizás la gente se lo pensaría dos veces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sin duda, vamos, sin duda. Y creo que hay alguna propuesta en ese sentido, ¿no, Juan? De que sepamos no solamente quiénes firman los comentarios, sino quiénes están financiando todos estos medios que alimentan esta carnaza, ¿no? Sí, yo creo que sí, que sería desde luego bueno. Lo que sería en todo caso bueno es que a un artículo se le contestara con algo más que un insulto, ¿no? Eso no es un comentario. No es un comentario. Y supongo que
Yo no sé, yo es que nunca leo los comentarios porque me suelen insultar bastante. Entonces, no me gusta y no los leo. Pero supongo que eso ya funciona, ¿no? Habrá filtros en todos los, al menos en los periódicos serios. Hay filtros, pero por ejemplo nosotros podemos decidir no leer los medios en que se cobija ese tipo de, o se acepta ese tipo de anonimato que muchas veces es cobarde, ¿no? Sí, simplemente cobarde, ¿no? Sí, seguro que hay alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, este fin de semana ha habido por eso que llamamos la caja tonta, dos reportajes de Salvados por Gonzo, precisamente sobre este tema. Quizá además un tema, más que por este tema, en general de las redes sociales. Pero mirándolo desde el punto de vista de lo peligrosas que son, sobre todo para pederastas, infantilismo, problemas de suicidio, problemas de absolutamente todo tipo, anorexia, bulimia, precisamente por todos esos comentarios que se realizan dentro de las redes. Eso hablando de la gente que más se planteaba, yo soy de principio soy bastante optimista en mi vida normal. Después de haber visto los dos reportajes y los dos documentales, tengo duda de que todo lo que estamos planteando aquí se pueda solucionar de ninguna de las maneras. Porque, por ejemplo, tú decías que cuando yo estoy, por ejemplo, en X, en Twitter, llámalo como quieras, o en Facebook, o en Instagram, etcétera, pues en todo ese tipo de rollos que dices, bueno, yo lo bloqueo. Sí, lo bloqueas, pero esa persona sigue estando ahí, en el no se sabe dónde. Sí. Y luego dice, bueno, y luego lo denuncio. Lo denuncias todas las redes sociales. Bueno, y de hecho el creador de Facebook y de Instagram ya tuvo un juicio en Estados Unidos precisamente porque lo denunciaron, porque todas las compañías tienen moderadores. Moderadores que son los que se ven todos los reportajes, todo lo que se da en las redes para, digamos, decir, esto lo quito, esto no lo quito porque esto es peligroso o esto no es peligroso. Moderadores que están en terapia permanente, moderadores que están hechos un desastre, moderadores, o sea que no solamente son la gente que los recibe, sino también aquellos que están metidos en ese trabajo pensando que van a solucionar el que toda esa maldad y esas cosas que es insultos, etcétera, etcétera, que se padecen por las redes, que dan como consecuencia un montón de problemas a la gente que los recibe y a sus familias y a todo su entorno, cuando realmente lo que están haciendo es... ¿Qué hizo el jefe, el creador dijo, pidió perdón? Lo único que le exigieron en el juicio fue pedir perdón a las familias por lo que estaba haciendo y que iba a poner todo su empeño en hacerlo que funcionara de otra manera. Y todo eso es mentira, claro. Porque lo único que les interesa a estas compañías es el dinero. O sea, estamos hablando de qué es lo que digo, pero de todo lo que decimos a ellos les crea una cantidad de miles, millones de dólares que no os podéis ni imaginar. Entonces, mientras que económicamente eso exista, nos podemos poner a vacilar lo que queramos, pero realmente es muy pesimista la historia. La historia es terriblemente pesimista. Cuando además la realidad es, como decía usted, los creadores lo llevan a la escuela Balfour, escuela donde tienen unas casillitos donde meten el móvil porque lo llevan por si móviles que no son de última generación, sino solo móviles que son para llamar y recibir y decir vente a buscarme a la escuela o no me vengas a buscar a la escuela, y eso lo tienen mantenido sobre todo hasta los 16 años. En sus propias casas, a la gente de servicio que tienen en sus casas les prohíben usar el móvil, les prohíben tener móviles, no tienen prácticamente ningún tipo de redes sociales ni nada de tecnología. No son tontos, ellos han inventado un negocio y les está dando muy buen resultado. Los tontos somos nosotros que les estamos haciendo caso. Entonces, quizá a lo mejor es un problema de educación, es un problema de millones de cosas, pero pesimista, 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 ¿eh? Bueno, yo es una reflexión que me hago en voz alta, pero... Gracias. Sí, gracias. Sí, hay una pregunta más. Vale. Sí, esta será, si os parece, la última pregunta y luego daremos ocasión a Ana y a Santiago
para que hagan, si quieren, un comentario, una reflexión final. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Sí. Bueno, sigue hablando hasta que... Bueno. Ahora sí. ¿Se oye ya? Sí. Muchísimas gracias por esta tarde tan estupenda. Voy a ser muy breve. Primero, la obra de teatro hubiese tomado otro sesgo si en lugar de una protagonista es un protagonista. Es un chico, una persona no tan vulnerable como son las mujeres o cualquier persona marginal, ¿no? Entonces, no sé si hubiese cambiado la obra. Y después, la máquina esa para medir la bondad hay que inventarla, ¿eh? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, Gracias. si os parece, damos la palabra a Ana y a Santiago para que cierren la conversación como quieran. Yo creo que sí, sin duda hay una cuestión de género que inevitablemente existe a la hora de opinar, odiar y maldecir. No sé si hubiese cambiado el hecho de que esta persona recibiera un linchamiento público, creo que eso hubiera pasado, pero sí que es verdad que al ser mujer aún es más fuerte los comentarios que se reciben, porque por ser mujer como consecuencia puedes hacer muchas cosas mal, simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces creo que sí que algunas cosas del guión cambiarían, creo que sí. Pero bueno, es una reflexión interesante que me gustaría hacer la prueba, a ver qué pasaría. Sí. Os llamó la Y atención. joven también, por que si eso os también interesa. es otra cosa, que mujer y joven, que Sí. ya tiene como todos los tics para que se lleve la palma. Antes de dar la palabra a Santiago, aprovecho para recomendaros la obra, ya no se puede ver en escena, pero se puede leer, Vulva, de Irene Herrero, basada en aquella historia de aquella mujer de la que apareció un vídeo de un encuentro sexual que había tenido con una antigua pareja, y digamos se le echó el mundo encima, y aquello acabó en suicidio de esa mujer. Es una obra notable, Vulva, de Irene Herrero. Y la palabra a Santiago. No, bueno, sobre el optimismo y el pesimismo, yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que soy pesimista en público y derrotista en privado. Pero como de alguna manera intervengo en público con frecuencia, siempre impongo unos ciertos límites a mi derrotismo y defiendo el pesimismo quizá como algo perfectamente compatible con la ingenuidad, en el sentido de que en medio de la guerra, pues con una ingenuidad increíble, hay hombres y sobre todo mujeres que siguen repitiendo los mismos gestos, que siguen preparando la comida, que siguen contando cuentos a sus niños, encendiendo el fuego. Entonces, el pesimismo y la ingenuidad son perfectamente compatibles, y lo que no nos podemos permitir es dejar de ser ingenuos, yo creo. Y la ingenuidad supone aceptar, y esto es muy esperanzador, que por mucho que el 60% de los ingleses y probablemente de los occidentales conocen a su pareja en Internet, los cuerpos existen y los cuerpos se escapan por todas partes, ¿no? El filósofo Spinoza decía, nadie es capaz de saber lo que puede un cuerpo, y los cuerpos son incontrolables. Y de hecho, yo no sé, pero creo que en España se ve más teatro que nunca, o que en las últimas décadas, y el teatro es fundamentalmente cuerpos lentos que se mueven sobre un escenario y que hablan, lo que indica que mientras que haya eso, pues habrá siempre como un boceto de polis en ciernes, y que, bueno, pues como todos más o menos, supongo que los que estamos aquí somos ingenuos, pues repitamos los mismos gestos con total pesimismo, pero sin ningún derrotismo. Claro, sí, renuncio a la promesa que hice de no citar a Benjamin más, porque inevitablemente tenía que recordar aquello que dice Benjamin en algún momento, de que si no podemos ser optimistas, debemos organizar nuestro pesimismo. Y por tanto, organicemos nuestro pesimismo, mirémonos a los ojos, aprovechemos estos encuentros en que aparecen ideas, aparecen reflexiones, aparecen balbuceos, aparecen preguntas, ¿no?
que es lo contrario de lo que se ha dado, de aquello de que hemos hablado. Creo que hemos tenido, gracias a Ana y a Santiago y a su generosidad y a vuestra buena escucha, pues un momento de sosiego, de reflexión, de meditación, y lo más importante será lo que luego cada una de nosotras y de nosotros hagamos con todo esto. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí y a vosotros os recuerdo siempre que la Abadía siempre os está esperando. Gracias. Gracias.